Mucho ruido de críticas ha surgido después de la votación ayer en la Cámara de Diputados respecto a poner una multa al voto que constitucionalmente es obligatorio. Vamos a estar conversando de estos desafíos legislativos y más, junto al diputado y también presidente de la Comisión de Gobierno Interior y Nacionalidad, Rubén Ollars. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. ¿Qué pasó ayer en la Cámara? Se había dicho que había un acuerdo con el oficialismo. Finalmente, este proyecto que buscaba ponerle multa al voto que constitucionalmente es obligatorio termina con un rechazo. Sí, lo que pasa es que esto es culpa de la derecha. Básicamente es culpa de la derecha por no querer dar la discusión de fondo y no llegar a un acuerdo. O sea, aquí la discusión de fondo era si queremos o no queremos que sigan votando los extranjeros para presidente o presidenta de Chile. Y lamentablemente esa discusión no la quisieron dar. Y al no querer dar, no se llegó a un acuerdo y al final lo que pasó es lo que vimos todos. Salió un proyecto de ley de multa sin multa. Un Pero, chiste. diputado, ¿no le parece que esto alguien podría decir que es una extorsión, esto es un chantaje? Porque están mezclando temas. Aquí, la Constitución lo que dice es que el voto tiene que ser obligatorio. Y es obvio que para que el voto sea obligatorio tiene que haber una multa. Lo que Desde la pasa oposición dicen que acá de contrabando el gobierno quiere chantajearlos con las otras cosas. no se trata de un chantaje, yo creo que se trata de dar una discusión seria. Hoy día tenemos una crisis migratoria importante, tenemos casi 1 millón de migrantes que pueden votar y por la Constitución, el artículo 14, el avecindamiento solamente de 5 años. La persona no tiene un arraigo y si tú ves la legislación en el mundo, solamente 5 países del mundo permiten que los extranjeros voten para las presidenciables. Ahora, esa discusión es una discusión seria y a futuro que defiende la soberanía de nuestro país y lamentablemente la derecha que hizo no quiso dar esa discusión que era importante, que era relevante y que había que zanjarla en este minuto. Y al no dar esa discusión la derecha, pasó lo que vimos ayer, que al final salió el voto sin multa y además... por ejemplo, se rechazó incluso una indicación que propuse que era que los extranjeros votaran con cédula vigente. Entonces, yo creo que aquí hay un error, se comete un error de parte de la derecha por quererla, por hacer cálculo político, porque al final el cálculo político es de la derecha, que ellos saben que hoy día el extranjero, el 70%, por lo menos eso es lo que dice Data Influye, va a votar por la extrema derecha, ni siquiera por Chile Vamos, por la extrema derecha. Pero ellos pueden decir lo mismo al revés, porque a ver, y esto es una pregunta aparte, ¿es Ujú. conveniente, es razonable discutir una cosa así, reglas electorales, a solo un par de meses de las elecciones? Uno pensaría que no, de partida. No, claramente no es recomendable, claramente no corresponde, pero es lo que nos está tocando hoy día en lo que estamos haciendo. Y hay que zanjarlo lo antes posible. Yo confío en que el gobierno saque este proyecto de ley en el Senado y que se llegue a un acuerdo razonable. Ya la ministra la ministra, se me fue el nombre, perdón, la Lobos, ministra no. Lobos, Macarena Lobos, efectivamente, la ministra de Express, ya dijo que iba a presentar un proyecto paralelo y que iban a reponer el tema de la multa. Entonces yo aquí hago un llamado a la derecha que seamos serios, tan patriotas que se hacen llamar y al final, ¿qué quieren? Quieren primero cerrar la frontera, después dicen quitar los beneficios a los extranjeros, pero no que voten, ellos tienen que votar. Entonces es inconsecuente. Ahora, lo que pasa es que visto de afuera uno pareciera que todas las posiciones van dependiendo de la conveniencia, porque uno está a favor, otro está en contra, su sector o el sector del oficialismo decían puertas abiertas, bienvenidos. El problema de Chile es que no tenemos más migrantes, decía el presidente, y ahora que parece que votan por la derecha ya no quieren que voten. Y bueno, y No, uno lo podría que decir pasa, quizás lo mismo al otro lado, que no querían, pero ahora que votan por ellos, quizás ahora sí quieren que voten. no, lo que pasa es que Chile está viviendo un tema migratorio que no vivíamos hace 40, 50 años. Una realidad en la cual vemos que están ingresando a nuestro país y no solamente de forma legal, sino que ilegalmente, porque nuestras fronteras son permeables. Donde vemos, por ejemplo, que se roba un vehículo en Chile y ese vehículo aparece hoy día en Venezuela. Ese es el nivel. Y donde vemos también que el crimen organizado lamentablemente está ligado a bandas criminales que son ligadas al Tren de Aragua, al Jalisco Nueva Generación, bandas internacionales de migrantes. Entonces,
Aquí hay que ser serios en la legislación y nosotros tenemos que, como parlamentarios, ser serios al respecto. Yo creo que aquí la derecha cometió un error por un cálculo chico. No se sentó en la mesa a dialogar un tema que es muy relevante, que es poder actualizar nuestra legislación. Si, insisto con eso, Bárbara. O sea, somos 5 países en el mundo que permiten que los extranjeros voten. ¿Por qué seguimos con eso? No tiene sentido. Es Sí, cosa de ver o sea, si tú ves a un chileno que vive en Italia, que lleva 30 años, que paga todos sus impuestos, él no puede votar. En Estados Unidos, ¿para qué hablar? Entonces, yo creo que llegó el minuto de dar esta discusión. Yo creo que hay que sentarse, hay que discutirlo, hay que verlo de forma seria y no para estas elecciones, sino que de aquí al futuro. Pero eso nunca lo entendió la derecha así. Ellos pensaban que íbamos a cambiar el padrón hoy día y eso no corresponde. El padrón no se va a cambiar, el padrón ya está. La misma presidenta del CERVEL dijo que el padrón no se cambiaba. Entonces yo no sé qué tanto miedo tiene la derecha al respecto. Y esa es mi preocupación. Queremos que los extranjeros sigan eligiendo presidente o presidenta. Queremos que hoy Teniendo día es tanto 1 millón. tiempo, diputado, Hoy, es porque, a ver, obviamente la gente mira con desconfianza todo. ¿Por qué el gobierno está tan empecinado en cambiar esto? Porque esto es un cambio a solo un par de meses antes de la elección. Porque esto es una discusión que idealmente se tiene que dar después de las elecciones, cuando falten años, cosa que puedan tener esta discusión reposada y no ahora a la vuelta de la esquina. Ya solo es eso que yo genera creo que suspicacia. yo creo que si no se da ahora la discusión no se va a dar nunca. Ese es el problema. Por eso yo creo que hay que dar hoy día la discusión. Hoy día es el momento. Porque hoy día la ciudadanía está Antes al de, porque les tanto. conviene antes de la elección, dice No, usted. porque si te insisto, esto no va a ser para las elecciones. Es que ese es el problema. Esta discusión no es para estas elecciones, no se va a modificar el padrón. Esta es una discusión a futuro y tenemos que darla ahora. Eso no tiene nada que ver con que va a cambiar el padrón para noviembre, de que van a votar más o menos extranjeros. No, eso ya está listo. Hoy día se votan casi 900.000 extranjeros pueden votar hoy día, casi 1 millón de extranjeros. Y el próximo año esto va a aumentar a 2 millones y así, porque estamos viviendo una crisis migratoria y hay un problema con países vecinos y eso se dio. Entonces yo creo que si no damos la discusión hoy día, no la vamos a dar nunca y ese es el punto. Y esta es una discusión no para estas elecciones de noviembre, sino que para futuro. Esa es una Y así lo discusión. ha dicho el gobierno Respecto también. al voto de las personas que viven en nuestro país hace ciertos años, se quiere cambiar. Pero respecto al voto obligatorio, la Constitución está establecido que el voto es obligatorio. Algunos dicen también con desconfianza que el gobierno no quiere poner multa porque se dan cuenta que electoralmente no les conviene porque esa gente vota más por la derecha. ¿Qué se dice de eso? Porque O ahí hay un sea, factor político de conveniencia y de violar la Constitución, de no eh, permitir que se cumpla. yo no, mira, eh, el gobierno dijo que iba a reponer el tema de multa en el Senado. Entonces, cuando dicen el gobierno no quiere multa, yo creo, yo no soy quien para defender al gobierno, pero me refiero que el gobierno fue claro y tajante. La ministra Macarena Lobos dijo, voy a reponer las multas en el Senado. Ahora, lo que Pero está en eso condicionado discusión, a que se vote, o eh, sea, si es que la oposición no cede no, a cambiar el voto de los migrantes, nos vamos a quedar sin multa a todo no hay eventualo. ninguna condición, eso tampoco lo han dicho, eso es No, porque usted partió especulación de la diciendo, porque ellos se derecha. negaron a negociar. Sí, no, lo que pasa es que ellos van a poner un paralelo en el Senado, en paralelo al de las multas, para modificar el año de avecindamiento. Tengo entendido que quieren pasar de 5 años a 10 años, que es algo muy parecido a lo que yo presenté en una reforma constitucional que está durmiendo en la Comisión de Constitución, que cambiaba el artículo 14 de la Constitución. ¿Te fijas? Pero a lo que quiero llegar es que el gobierno lo que está buscando hoy día y que tiene de toda lógica y que yo estoy muy de acuerdo, es restringir el voto a los extranjeros, no para estas elecciones, sino que para futuro de nuestro país. Y eso es obvio que hay que verlo para defender la soberanía de nuestro país, porque el próximo año van a haber 2 millones de extranjeros que van a poder votar, y eso te mueve la aguja, y si ellos se organizan, hasta pueden hacer un partido político.
O O sea, de hecho, sea, vemos en otros países como los musulmanes, por ejemplo, ya. Ahora, el caso de ellos cuando la migración va avanzando y esa gente después tiene hijos y nacen, ya son chilenos. Entonces, claro, va a haber un cambio bien relevante, nos guste o no, de aquí a algunos años más. y por eso tenemos que actualizar nuestra legislación, que es muy antigua y que solamente 5 países del mundo permiten este tema. O sea, si tú vas a Argentina, no puedes votar. Si tú vas a Brasil, no puedes votar. En Perú, tampoco. En Europa, para qué hablar? Son 5 países, lo estamos comparando con Malawi. Ese es el nivel. De verdad, yo creo que es serio y yo creo que hay que dar la discusión hoy día. Pero yo no entiendo por qué la derecha es reacia a dar esta discusión. Ahora, diputado, más allá de estos detalles de si conviene o no un lado o el otro, entonces, ¿usted cree y confía que vamos a terminar con un voto obligatorio con multa, como está establecido en la Constitución, finalmente? O sea, esto tiene que seguir avanzando. Si se da una discusión rápida en el Senado, si es que se repone la indicación de la multa que el gobierno dijo que lo iba a reponer, esto va a llegar acá a la Cámara de Diputados nuevamente y lo más seguro que va a haber una comisión mixta, porque la discusión más grave es que el rango de las multas son muy altas. Esa es la discusión. No es que no estén de acuerdo con la multa. Muchos diputados que yo he conversado, oficialistas, lo que dicen es que no podemos obligar a una persona que pague y si no va a pagar 300.000 pesos. Personas que casi era el sueldo mínimo hace 4 años atrás. Ahora, si las multas son también extremadamente bajas, más allá de la cifra exacta, pero también desincentiva, o sea, alguien podrá decir, Por ojalá que eso, sean altas por para que eso realmente sea obligatorio. Por eso tenemos que llegar a un acuerdo, pero un acuerdo serio, y por eso hay que conversar. Y por eso yo creo que aquí la derecha se ha puesto muy nerviosa con este tema. La derecha no ha dado espacio al diálogo. Te recuerdo que cuando se votó este proyecto de ley que salió de mi comisión, que soy presidente de Gobierno Interior, te acuerdo que quería que no pasara para la comisión y que pasara automáticamente al Senado, cosa que no lo habíamos ni siquiera conversado. Entonces, claro, la derecha juega chueco también. O sea, la derecha no es muy transparente con sus cosas. Ellos también hacen triquiñuela y se portan mal, entonces en ese sentido tampoco da mucha confianza. Y hoy día quedó demostrado porque salió primero el presidente de la Cámara diciendo que había un acuerdo, después salió diciendo que no había acuerdo. Entonces, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué sensación te quedas? Que aquí ellos quieren que salga lo antes posible esta ley, pero ni siquiera se sientan para poder discutir o llegar a un acuerdo con el oficialismo y eso no corresponde. Yo creo que aquí nosotros tenemos que ser serios. Tenemos que dar, por un lado, la discusión de la multa y eso corresponde y todo. Pongámonos de acuerdo cuál es el monto para que quedemos todos tranquilos. Pero segundo, tenemos que dar hoy día la discusión del voto extranjero. Yo creo que eso es vital. ¿Por qué? Por la situación que está viviendo el país. Y si tú consultas a la ciudadanía, yo te aseguro que más del 75% de los chilenos y chilenas quieren que restringamos el voto extranjero. Bueno, vamos a ver cuándo deberíamos tener novedades de esto, porque ya estamos muy encima de las elecciones. O sea, según lo que dijo la presidenta del CERVEL, esta ley puede salir hasta incluso días antes de noviembre. Ya, y en este caso, Porque, porque solo, como dice usted, porque solo tendría que ver con la multa, que es algo posterior, y ya no porque no porque te va a cambiar el padrón, claro, o sea, claramente, incluso si prohíben o cambian todas las reglas para los extranjeros, ya está, lo que ya está. justamente. Y eso Ya, hay y que eso dejarlo en claro, y ese es el miedo que tiene. quedaría establecido de alguna manera que eso regiría desde la próxima elección, o sea, por entendido simplemente por los tiempos. No se ha entendido por los tiempos, porque ya no hay forma. De hecho, la presidenta del CERVEL fue tajante y dijo, no hay cambio de padrón. El padrón es el que se dictó el 19 de agosto. Ahora, mirando esto, ¿cómo ve usted que sigue en el Senado? Yo espero que en el Senado se reponga la multa, se llegue a un acuerdo a los montos y una vez y que lo saquen rápidamente. El gobierno, yo vi a la ministra Macarena Loz bastante tranquila en ese sentido porque están los tiempos para sacarlo. Va a llegar a la comisión, a la Cámara de Diputados y lo más seguro que va a pasar a una mixta para llegar al acuerdo final, pero va a salir en los tiempos. Yo creo que sale. Bueno, nos quedamos entonces muy pendientes de eso. ¿Cómo ve usted que está desplegada la agenda? De hecho, el gobierno ha anunciado varios proyectos legislativos, aparte del FES,
anunció una negociación ramal que va a insistir también con eutanasia. De hecho, hay un proyecto de aborto dando vuelta. ¿Cómo usted que anda? Eso en los tiempos de las elecciones, que sabemos que son tiempos más convulsos. Sí, sí, son tiempos convulsionados, gente anda en otros temas, pero yo creo que el gobierno tiene que seguir haciendo su trabajo. Ellos tienen que, hasta marzo del 2026, así que tienen que seguir realizando su trabajo como corresponde y nosotros los parlamentarios obviamente tenemos que hacer nuestra pega, que es legislar, que es representar y fiscalizar. ¿Cómo ve usted las elecciones presidenciales? Hasta ahora, los temas que se han tomado, los problemas del oficialismo en que se están peleando entre ellos y no ha logrado la ministra alinearlo o contenerlos al menos. O sea, yo veo primero que la derecha se disparó los pies con el tema de la PGU. Eso es lo primero, o sea, restar el tema, quitar el préstamo solidario y esas cosas, yo creo que es un disparo, porque nuestros adultos mayores, yo que ando en territorio, en comunas como Maipú, Pudahuel, Cerrillo, me dicen, nos quieren quitar el poco aumento que hubo de nuestras pensiones. Pero Yo eso no creo que tiene nada ahí que ver se con la disparó. PGU o el préstamo. De hecho, lo ha aclarado varias veces el candidato. No, no, sí está bien, pero yo te digo, lo que te estoy diciendo es que se disparó en los pies la derecha al decir este tema, porque no lo ha sabido explicar. ¿Te fijas? Entonces se ve mal. Y además nosotros, los que aprobamos esta reforma de pensión, si bien muchas cosas no estábamos de acuerdo, creemos que es un avance que las pensiones mejoren. Y en septiembre ya empiezan a verse las mejoras. De hecho, de enero se empezaron a ver mejoras y ahora en septiembre ya se materializan estas mejoras en dinero efectivo para nuestros adultos mayores. Sí, ahora, te dice la derecha, pero aquí hay una división en la oposición en la derecha, porque esto es republicano, mientras que Bueno, el sí, Matei ha en dado la realidad vida con su equipo defendiendo. me equivoqué, es la extrema derecha. De hecho, a algunos les Sí, llama la atención tiene porque toda la ven a razón. Matei y Jara, las dos candidatas juntas, trabajando en equipo con sus otros equipos, defendiendo el sí préstamo, digamos, no chao Claro, préstamo. porque efectivamente tienes razón tú, me equivoqué, es la extrema derecha, Kass, Kaiser, quienes quieren matar el préstamo solidario, una cosa que no corresponde, que yo creo que con los jubilados no se juega, con las pensiones de las personas no se juega, y esto, que fue un pequeño avance a mi parecer, tenemos que mantenerlo. No podemos retroceder en derechos sociales que hemos ganado. ¿Cómo ve usted la discusión del FES? Porque también eso ha generado harta roncha. El gobierno ahora al menos se abre a que sus supuestos los revisen técnicos de la oposición, después de que incluso el Consejo Fiscal Autónomo cuestionó varios de ellos. O sea, yo estoy de acuerdo en acabar con el negocio de los bancos en la educación. Eso es lo primero, porque hay mucha gente que está endeudada de por vida, que no puede ni siquiera adaptar a una casa o algún préstamo por el CAE. Yo creo que está bien lo que se está haciendo con eso. Ahora, me parece excelente que lo revisen técnicos para poder mejorar el mecanismo, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que se acabe el CAE, en sacar a los bancos del negocio, porque la educación no puede ser un privilegio para algunos. Ahora, puede ser contraproducente, diputado, y le digo porque ya hay consenso en que de hecho, el 37% de los estudiantes pagaría más de lo que paga con el CAE. Hay un porcentaje que va a tener que pagar varias veces su carrera. De hecho, se le pone un límite. Quizá eso le va a abrir la puerta con más fuerza a la banca, porque esos jóvenes que tienen expectativa de alta renta van a decir, prefiero pedir un crédito al banco que meterme a este financiamiento que me va a generar un impuesto y un pago por 20 años. ¿No ve que está ese riesgo? Que es lo que están advirtiendo los técnicos, los académicos O sea, también. yo creo que el riesgo es que las personas que tengan para pagar opten por la opción que tengan más conveniente. Yo creo O que eso banca. es, por eso, la opción más conveniente para ellos, para las personas que tienen para pagar. Pero, por ejemplo, para una persona que viene de Pudahuel, de Quilicura, no sé, lo más seguro, yo te aseguro que la única opción que va a tener va a ser el FES. Y en ese sentido no hay que perderse. Aquí la educación no puede ser un derecho. O sea, Como perdón, no la puede ser, educación no puede sí ser un debe ser un derecho, privilegio, ¿no? no, no, la educación no puede ser un privilegio, la educación no puede ser que algunos, el que tiene para pagar pueda estudiar. Hoy día yo creo que eso pasa mucho, sobre todo en la clase media. En la clase media no tenemos
para pagar la universidad, las familias chilenas con suerte pueden parar la olla y lamentablemente tienen que trabajar en lo que venga y eso no corresponde. Yo creo que hoy día la educación tiene que ser un derecho, no puede ser un privilegio y sacar a los bancos de este negocio porque de verdad era con intereses altísimos el CAE, de verdad que era un tema que, imagínate que yo me acuerdo que cuando salió el CAE en mi época, mi padre no pudo postular porque no tenía los requisitos de los bancos que solicitaban. A ese nivel. O sea, yo menos mal soy un agradecido que no estudié con CAE. Yo me No, tuve que pero como usted costear mis dice, estudios. quizá una persona que tiene menos recursos o que tiene menos acceso quizá a la banca o a otro financiamiento, en el fondo alguien podría decir quizá es una discriminación, porque el que sí tiene va a poder tomar un crédito o financiarlo de otra forma y pagar, no sé, 1,5 veces su carrera y otro va a tener que pagarla varias veces. Pero hoy día existe una discriminación total, porque más encima con el CAE es prácticamente también es carísimo estudiar. Entonces, si seguimos esa lógica, en realidad la discriminación ha existido siempre. Claro, el punto es que ahora podría ser incluso peor. Ahora, nadie defiende el Es CAE que en yo creo que realidad. no va a ser Sí, nadie peor. defiende el CAE. Yo creo que están todos de acuerdo que hay que sacarlo. Lo que pasa es que este Sí, mecanismo con este impuesto al graduado es lo que es el punto que lo critican que pasa desde es que la universidad. ese impuesto graduado lo que busca es que el retorno sea más rápido y que se pueda lograr ese retorno para que no perjudique a los nuevos estudiantes. Esa es la lógica. Ahora, yo creo que es bueno que técnicos vean este tema para ver cuál es la mejor forma de recaudar ese dinero sin perjudicar, obviamente, a los estudiantes. Yo creo que es bueno que se metan técnicos de la oposición para ver este tema, pero yo creo que aquí, y tú misma lo dijiste, estamos todos de acuerdo que hay que eliminar el CAE. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias igualmente, Bárbara, y un gusto y un placer siempre estar con ustedes. Muchas gracias, pues lo esperamos pronto. Los dejamos Gracias, muy invitando a que amable. sigan con nosotros acá en Emol.com.